Bien, chicos, bienvenidos. A ver, vamos a comenzar. Bien, como recordaremos, la semana pasada ya tuvimos nuestra primera sesión de esta tercera unidad, el proceso administrativo. Por lo tanto, esta es nuestra segunda sesión. Ya para estas alturas, pues debe de estar la portada de esta tercera unidad. Y bueno, pues les voy a pedir que vayan anotando lo que nos dicen los esquemas del día de hoy, ¿sale? Rápidamente, a manera de repaso, decíamos la semana pasada que la administración se va a ayudar a través de algo que se conoce como proceso administrativo y que esta palabrita de proceso me está significando o me está llevando a identificar que hay una serie de pasos a seguir. Una serie de pasos a seguir entonces para que se dé esta administración. Podemos identificar 4 y en algunas ocasiones algunos autores manejan 5 pasos. ¿Cuáles son ellos? Bueno, pues tenemos que el proceso administrativo se va a dar a partir de la planeación, se va a dar a partir de organizar, la organización. Este es el paso que algunos autores también hablan, que sería la integración. No en todos los textos vamos a ver la integración, solamente en algunos. Lo que sí es una parte fundamental es la dirección. Y para terminar, tenemos la fase del control, que bueno, las vamos a ir viendo entonces en las siguientes semanas. Lo que nos toca ahorita entonces es ir identificando esta primera parte, del proceso administrativo, que es entonces nuestro tema de hoy, ¿sale? La planeación. Obviamente podemos ir identificando diferentes tipos de definiciones dependiendo de quién lo diga, pero pues vamos a nosotros ahorita a tomar esta definición que nos dice que es un acto intencional de ejercer influencia sobre el rumbo de una organización. Si se dan cuenta, esto es de alguna manera, pues digamos, muy abierto. Vamos a ir viendo a lo largo de la clase de hoy que esta forma de ejercer influencia, pues es a través de identificar diferentes factores. Por ejemplo, cuáles son las fortalezas de la organización, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus escenarios, es decir, cuáles son los puntos donde se puede focalizar la atención, en cuáles tal vez no es necesario poner tanta atención porque a lo mejor son áreas o son departamentos que sí están funcionando, que sí están trabajando. Poner atención en lo que vamos a llamar objetivos, metas, identificar nuestra cultura laboral a partir de misión, visión, objetivos. Es decir, son muchas las áreas, son muchos los ámbitos o los rubros que nosotros vamos a ir identificando
para poder hacer nuestra planeación. Pero bueno, entonces en un sentido general, es esta parte de ejercer influencia, ¿no? Nos habla de, o nos va a hablar de trazar el rumbo de la empresa, o sea, hacia dónde queremos dirigir nuestra compañía, cuál es como nuestra ruta de navegación para poder alcanzar los objetivos que tenemos. Entonces, la planeación es sumamente importante y por algo está en el primer lugar del proceso. Ya dijimos, son 4 los procesos: planeación, organización, dirección, control. Y dentro de estos, pues el primerísimo, pues es el cuarto. ¿Por qué? Porque hay que tomar en consideración varios aspectos para que nosotros podamos identificar cómo se va a hacer esa planeación. Por ejemplo, pues hay que, bueno, los analistas, los organizados de la planeación tienen que identificar cuáles son las oportunidades. Cuando hablo de cuáles son las oportunidades, me refiero a cuáles son las áreas a evaluar, y una vez que las evaluamos vemos cuáles son las más fuertes y cuáles son, digamos, como las más débiles. Entonces, las partes más débiles son las que se conocen como oportunidades de mejorar. Ahora, también cuando vemos cuáles son los puntos fuertes de nuestra empresa, también en este sentido, pues es importante seguirlos trabajando para que se mantengan precisamente como puntos fuertes. Bien, otro punto de la importancia de la planeación es ir identificando cuál es la capacidad interna de nuestra empresa. Por ejemplo, si yo tuviera 10 obreros, vamos a suponer que tengo una fábrica de mesas y yo tengo 10 carpinteros, 10 trabajadores de la madera. Quiero hacer 20,000 mesas. Bueno, yo tengo que conocer en cuánto tiempo se elabora una mesa. Vamos a suponer que tengo un tiempo determinado. Vamos a suponer que yo tengo una semana para hacer esa cantidad de mesas. Entonces, tengo que identificar si cuento no solamente con el número de carpinteros suficientes, sino si cuento con el material adecuado, porque si quiero hacer 20,000 mesas, pues entonces necesito tener cierta cantidad de material, tanto de madera, clavos, resistol, etcétera, etcétera, ¿no? El número de obreros, ya decía, también va a ser muy importante. Esto lo vamos a ver posteriormente como en cuarto cuatrimestre, cuando hablemos de administración de los recursos materiales. Pero yo en esta parte de la planeación tengo que saber si cuento con eso. Vamos a suponer que yo puedo producir cierta cantidad de mesas al día, y a lo mejor sí alcanzo a cubrir el número de mesas que me están pidiendo, pero aquí hay un punto muy importante. ¿Qué tal si no cuento con el material? Porque el material se compra, entonces yo necesito dinero. ¿Qué tal si yo no cuento con el recurso económico suficiente para comprar la cantidad de madera que necesito para ese objetivo? ¿Sí? Entonces, allí yo tengo que hacer una planeación, y a eso es a lo que se refiere con capacidad interna de la organización. Cuento con dinero, cuento con todos los recursos, ¿no? Preguntarme si cuento con todos los recursos. Ok. Dentro de la planeación es importante estructurar actividades. ¿Quién se va a hacer cargo de esta tarea? ¿Quién se va a hacer cargo de esta otra tarea? ¿Quién se va a hacer cargo de esta tercera tarea? A eso nos referimos con estructurar las actividades. Y que obviamente las personas que realicen todas esas actividades pues conlleven el alcance de los objetivos o de las metas que la empresa se ha ido planteando, ¿no?
Otro punto importante por lo que la planeación es importante, nos dice aquí, ubicar lo que se es y hacia dónde se quiere llegar. Este es la brújula. En todo momento yo debo de tener bien identificado qué es lo que quiero y cómo voy a llegar a ese punto, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en nuestra escuela, en CETEC. CETEC ciertamente para ustedes, como nuestros clientes, pues es una escuela. Tenemos esta relación de enseñanza-aprendizaje, vamos a decirlo así, pero si lo pensamos en términos económicos, esta es una unidad, se me fue el nombre, pero quiero decir que es una empresa. Esto es un negocio. Los negocios, las empresas pueden ser lucrativas o no lucrativas, es decir, que tengan una ganancia o que no busquen una ganancia. Hay empresas que no buscan ganancia porque sus objetivos son objetivos sociales. Por ejemplo, pienso en una institución que se llama Casa Hogar para niños de la calle. Casa Hogar se dedica a darle protección a los niños que viven precisamente en situación de calle y no está buscando tener ganancias, sino que su trabajo es un trabajo social. Entonces, esa es una empresa no lucrativa, no busca tener ganancias. Sin embargo, el grueso de las empresas, el grueso de las instituciones son lucrativas, es decir, sí buscan una ganancia económica. Si yo invierto 1,000 pesos en la producción de cualquier artículo, pues busco tener una ganancia. ¿Cuánto? No lo sé, eso va a depender de muchas cosas. Pero si yo estoy metiendo 1,000 pesos, espero tener más, 1,100, 1,200, 1,500, no lo sé, dependiendo de muchos factores. Pero sí debe de haber una ganancia. Ok, entonces, por ejemplo, aquí en este último punto, hay que ubicar nuestra empresa dentro de qué tipo de empresa está, bueno, como una empresa social o como una empresa lucrativa. Y en ese orden de ideas, pues entonces, ¿qué es lo que yo busco? Si es una empresa lucrativa, ¿qué ganancias? Hay otra palabra, se me está olvidando. ¿Qué índice o qué margen de ganancias quiero alcanzar en un periodo determinado? Por ejemplo, en medio año. ¿Cuántas ganancias quiero tener? Entonces, a eso es a lo que nos referimos con ubicar qué somos y hacia dónde vamos, hacia dónde vamos a llegar. Y para llegar a ese objetivo, para llegar a esa meta, es que se va a hacer esta planeación. De lo contrario, pues también la planeación no tendría razón de ser, no serviría para absolutamente nada, ¿no? Con todo que la administración es una ciencia, ya lo hablamos en las 2 unidades pasadas, varias empresas pequeñas y medianas, realmente aquí es por igual, en las grandes no, en las grandes está muy claro, pero a veces las pequeñas empresas o las medianas empresas, también más adelante vamos a ver cómo o a partir de que identificamos cuándo es una microempresa, una pequeña empresa, una mediana empresa y una empresa grande, una macroempresa. Pero bueno, decía, las pequeñas y las medianas a veces pareciera ser que no identifican muy bien cuál es la necesidad de una planeación. Y yo creo que ese es uno de los principales obstáculos, que en muchas ocasiones la empresa, inclusive una empresa mediana, pues comenzó siendo, en muchas ocasiones siendo una pequeña empresa y fue creciendo de manera arbitraria,
a veces por casualidad. Y entonces, cuando se plantea la posibilidad de llevar un proceso administrativo, empezando por la producción, pues muchas personas, muchas empresas no quieren planificar. Pero esto es un gran error, ¿no? Por eso nos dice aquí, creer que la planeación es innecesaria, que es una pérdida de tiempo o es una inversión que realmente no nos va a dejar, pero si fuera ese el caso, créanme que las empresas grandes, las macroempresas, no planearían y sin embargo, sí lo hacen, ¿no? Otra cuestión es la falsa idea de que planear es desgastante. ¿Se acuerdan que en la materia de recursos humanos, no es cierto, en Leoye hablamos acerca de preparar la exposición y que muchas personas decían que era como una pérdida de tiempo? Bueno, pues es esto exactamente. O sea, muchas personas no quieren planear una exposición porque piensan que es desgastante, que es como una pérdida de tiempo y que mejor pues así como salga. Si transmitimos estas ideas al orden de las empresas, también, bueno, nos vamos a dar cuenta que también hay empresas que no quieren planear porque piensan que es una pérdida de tiempo, pero en realidad pues es una inversión de tiempo y yo creo que es la gran diferencia. Cuando pensamos en términos de invertir o cuando pensamos en términos de perder, de que lo que estamos hablando ahorita es de tiempo, ¿no? Una planeación es una inversión de tiempo porque es algo que te va a identificar o que te va a llevar a que identifiques muchas cosas que puedes corregir, que tienes, no que puedes, sino que tienes que corregir para que tu empresa vaya por donde quiere ir. Entonces vas a invertir tiempo, pero después va a ser mucho mejor, ¿no? Ok. Y hay ocasiones cuando no hay una buena planeación o cuando hay una mediana planeación que los resultados no se dan al 100% satisfactoriamente. Pero esto no quiere decir que porque una vez suceda, siempre va a suceder. Esto es una gran mentira. Si alguna vez una planeación no salió bien, esto no quiere decir que todas las demás van a salir mal, ¿no? Eso es una gran falacia. Una falacia es una mentira. Ok. Hay muchas razones, ¿no? Por ahí habría quien diría que es de poca importancia, que solamente los directivos son los que tienen que planear y esto no es cierto. La planeación se tiene que dar en todos los niveles. Sí, ciertamente los directores son los primeros en planear, pero un jefe de departamento también tiene que planear, entonces es en todos los niveles. A veces algunas personas piensan que con la planeación no se puede predecir el futuro y a lo mejor están en la verdad, no se puede predecir el futuro, pero sí se puede reducir la incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto de reducir la incertidumbre? Que me sienta un poco más seguro de lo que puede suceder, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estoy tomando medidas para solucionar las situaciones que se pudieran llegar a presentar. Por ejemplo, cuando yo hago las diapositivas para estas clases, como esta misma en este preciso momento, yo estoy planeando y voy identificando más o menos cuántos temas o qué tanto puedo hablar en un espacio de media hora o de una hora o de 2 horas. Si yo no hiciera una planeación, pues probablemente yo pudiera enfocarme mucho en un solo tema y no hablar sobre los otros 3 o 4 subtemas. Entonces, se me puede ir el tiempo, se me puede ir una hora, se me puede ir media hora o 2 horas hablando de un mismo tema y no avanzar. Cuando se hace una planeación, identificamos cuántos son los temas que tengo que decir. Bueno, yo específicamente en mi caso, identifico cuántos son los temas que tengo que decir y cuánto tengo que tardarme más o menos en cada uno de estos temas. Entonces, la planeación sí existe, ¿no? Ok, entonces espero que vayan anotando.
o al menos sacándole una captura de pantalla. Acuérdense que esto me lo tienen que presentar en el cuaderno, ¿sale? Porque esto es actividad de clase. Entonces vamos a tener lo que se conoce como planeación estratégica. Y esta planeación estratégica pues nos va a ayudar, como dije antes, a identificar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades como empresa. Es decir, para qué somos buenos y en qué no somos buenos, pero vamos a enfocarnos a ese mejoramiento. Entonces, pues vamos a ir, como administradores, vamos a ir identificando entonces esas ventajas y esas desventajas, ¿no? La planeación estratégica, ojo aquí, hace ratito hablamos de la definición de planeación nada más. Entonces, ahorita, en este momento, estamos hablando de la definición de planeación estratégica. Entonces, vamos a entender por planeación estratégica a la actividad o a la elaboración de un proyecto que va a ir identificando adecuadamente cuáles son los recursos disponibles de nuestra empresa, lógicamente, para ponerlos a disposición de las actividades, que también les podemos llamar operaciones, las operaciones o las actividades de la empresa para desarrollarnos y cumplir con nuestros objetivos, cumplir con nuestras metas, cumplir con nuestros propósitos y lo que vamos a ver ahorita más adelante, cumplir con nuestra misión, con nuestra visión como empresa, ¿no? Entonces, nos dice aquí, empleo adecuado de los recursos disponibles para, aquí tendría que ser para ponerlos en disposición de las operaciones. Yo hace ratito ponía el ejemplo de, a ver, ¿cuántos empleados tengo? ¿Cuánta madera tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? Y a partir de eso, poder comprometerme y decir, sí te puedo encontrar, sí te puedo entregar ese número de mesas versus el tiempo que el tiempo que quieres que te las entreguen, ¿no? A lo mejor quieres tantas mesas, creo que dije 2000 mesas hace ratito, en una semana. Y entonces veo, tengo los obreros, tengo el material, tengo el tiempo, porque también puede darse la situación que tenga los obreros, que tenga el material, pero no tenga el tiempo. O sea, yo debo saber cuántas mesas, o mi empresa, qué capacidad tiene para hacer diariamente un número de mesas determinado. ¿Cuántas mesas me hago en un día? Con el personal que tengo, con las máquinas que tengo. Ahí estamos hablando de administración de los recursos materiales, por poner un ejemplo. Pero sí es importante, ¿no? Para llevar a cabo esta planeación estratégica, ojo aquí, nos dice que se requieren varios puntos, ¿no? Que hay varios requisitos para que se haga una planeación estratégica. ¿Qué puntos? Bueno, primero, liderazgo. Debo de tener una cabeza que sea capaz de llevar a todo el personal a la consecución de ese objetivo. Solidez funcional y estructura organizacional. Solidez funcional se refiere a que se pueda contar con todos los requisitos, con todos los medios. Yo no puedo apurarme a trabajar, a cumplir mis objetivos, a elaborar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo no puedo elaborar 1000 mesas, aunque tenga el material y aunque tenga el personal adecuado. Si no tengo vendedores o si nada más tengo 1 o 2 vendedores que están solamente promocionando o que están vendiendo una cantidad mínima de mesas.
sería absurdo. ¿Por qué? Porque entonces mis mesas seguirían ahí quedando estancadas y estancadas y estancadas y además es dinero. Entonces yo no puedo, por poner un número, dije hace ratito, creo 1000 mesas, yo no puedo hacer 1000 mesas en una semana si solamente vendo 350. O sea, es absurdo porque entonces me quedan 700, ¿qué? 750, 650. No puedo vender 350 si me van a quedar 650 mesas ahí paradas. Entonces, cuando yo hablo de una solidez funcional, cuando hablo de una estructura organizacional, pues quiere decir que debo de tener el número de vendedores adecuados para vender esas 1000 mesas en una semana. Y más, también debo de tener el transporte o la estructura adecuada para distribuir esas 1000 mesas. Ok, ya las tengo, ya las hice, ya las vendí, pero ¿qué creen? Que ahora no tengo cómo llevármelas. A lo mejor nada más tengo una flotita de camionetas que nada más pueden llevarse cierta cantidad de mesas en un viaje y pues resulta que aunque mis camionetas trabajaran 24 horas al día no podrían llevar todo el producto. ¿Ven? ¿Me siguen? Entonces es muy importante. Por eso es que es importante la planeación para saber qué tengo, qué soy, a dónde voy, cómo lo voy a hacer. Se dice que la planeación estratégica, aquí ya no lo puse, pero anoten ustedes, debe de desarrollar proyectos a largo plazo, generalmente 5 años. ¿Dónde proyecto yo mi empresa dentro de 5 años? ¿Qué debe de estar haciendo mi empresa? ¿Cuánto debe de estar produciendo mi empresa? ¿Qué ganancias debe estar generando mi empresa en 5 años? ¿No? Por ejemplo. Ok, continuamos. El segundo punto de la planeación estratégica tiene que ver con objetivos. ¿A qué me refiero con objetivos? Bueno, los puntos hacia donde nosotros queremos llegar dentro de esta planeación estratégica. Nos dice que tener objetivos nos permite confrontar, reafirmar y definir la visión, los objetivos de nuestra empresa, los principios, y con esto, pues, fortalecerla, ¿no? Entonces, confrontar objetivos. Sí, sí, sí vas a poder alcanzar esos objetivos en el tiempo que tienes, por ejemplo, ¿no? El siguiente dice definir estrategias. Estrategias de todo tipo, ¿no? Estrategias políticas, estrategias de programación, digamos que caminos, es un sinónimo, un posible sinónimo podrían ser caminos, ¿no? Afianzar fortalezas. Para eso que yo soy bueno o eso en que mi empresa está bien parada, eso debo de buscar la forma de seguirlo manteniendo e inclusive de hacerlo más fuerte. Luego nos dice abajo, motivar. Cuando nosotros le decimos a los empleados por dónde vamos, a dónde vamos, y además reconocemos su, sus aportaciones, entonces estamos estimulando a nuestros empleados, estamos estimulando al trabajador. Cuando digo trabajador, estoy hablando en todos los sentidos. Y entonces se va a sentir parte de la empresa y comprometido con la empresa. ¿Sí? Cuando a mí me dicen, por ejemplo, eres una buena profesora,
te agradecemos todo el apoyo que nos estás dando, etcétera, etcétera. Entonces yo me siento valorada, reconocida, y eso, como en una especie de círculo o una especie de espiral más bien, pues hace que yo me siga comportando de manera adecuada e inclusive mejor de lo que, emitiendo conductas mejor de las que yo había presentado anteriormente, ¿no? Si me dicen que soy una buena profesora, entonces para la siguiente voy a buscar por todos los medios que digan que yo soy una excelente profesora. Ya no que digan que soy una buena profesora, que soy una excelente profesora. Pero ¿cómo se logra esto? Pues a partir del reconocimiento de la persona, ¿no? A partir del reconocimiento de sus aportes, de sus contribuciones a la empresa. Entonces, la planeación estratégica busca identificar cuáles son mis elementos más fuertes. Cuando digo elementos, me estoy refiriendo a los empleados, ¿no? ¿Cuáles son los empleados más fuertes? ¿Cuáles son los empleados en los que se puede confiar? Y bueno, pues estimularlos para pues poderlos motivar, ¿no? Bien, seguimos. El proceso, o más bien dicho, la planeación estratégica debe de contar con ciertos puntos para que se pueda dar, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, pues por ejemplo, debe de existir claridad de todos los miembros, de todos los participantes de la empresa sobre varios puntos, sobre las necesidades, la justificación y la conveniencia de hacer un planteamiento estratégico. ¿A qué me refiero? Pues a ir generando lo que se conoce como clima organizacional. Los empleados deben de saber cómo es su empresa, qué busca, cuáles son sus objetivos, a dónde quiere llegar. No vale que se elaboren esos objetivos o esas metas y que solamente las conozcan los directivos, las tienen que conocer todos los empleados para que eh, jalen hacia el mismo rumbo, ¿no? Okay. Entonces, por eso dice claridad entre los miembros sobre el camino a seguir de esta empresa, ¿no? Eh, dentro de las condiciones para que se dé una buena planeación estratégica, nos dice ahí, preparar al personal, que tiene que ver entonces con ofrecerle capacitación. El próximo cuatrimestre vamos a tener una materia que es diplomado de administración. Esta materia, este diplomado de administración, precisamente nos va a hablar acerca de capacitación. ¿Cómo puedo yo ayudar a mis empleados para que den lo mejor de sí? Y entonces, para esto se estipulan programas de capacitación en donde se le enseña al empleado cómo o qué actividades realizar para conseguir las metas y los objetivos. ¿Sí? Que la capacitación también va generando lealtad, porque la capacitación es enseñanza. Entonces, la empresa de alguna forma te está enseñando a trabajar. Entonces, por eso nos dice ahí preparación del personal. Mm, y bueno, al último nos dice ahí asignar responsabilidades. Es decir, debe decirse se debe identificar muy bien quiénes son las personas responsables de cada tarea, de cada actividad, de cada fase en este proceso de planeación estratégica. Y asegurarse de que todos los empleados, todos los participantes
pues den lo mejor, ¿no? Lo mejor de sí. Y después tenemos asignar áreas de responsabilidad. Es decir, ¿qué es lo que te toca hacer a ti? ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? ¿Qué le toca hacer a él? Y no solamente identificar entonces qué es lo que nos toca, sino hacerlo, porque finalmente ese es el punto importante, hacer las cosas. De lo contrario, no tendría caso, no habría mucha razón de ser. Bueno, nos falta este punto de las etapas dentro de la planeación estratégica, pero me gustaría que lo dejáramos aquí. Voy a cerrar esta sesión porque ya nada más nos quedan menos de 2 minutos, entonces, eh, para que no me quede a medias, como luego sucede, entonces se vuelven a conectar inmediatamente, por favor. Y ahorita continuamos con este cuarto punto de etapas.